Las comunidades indígenas de toda América Latina llevan semanas denunciando el abandono de los gobiernos de la región en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Nosotros estábamos cumpliendo lo que pasa. Nos salíamos al pueblo, estábamos alimentando en el río, con los peces que nos podíamos coger para alimentarnos. Y justo estábamos ya más de 15 días, creo que está pasando, y nos cae este derrame del crudo. En Ecuador, el derrumbe de un tramo del principal oleoducto del país el mes pasado dejó escapar unos 15.000 barriles de crudo. La contaminación provocó afectaciones a poblaciones asentadas sobre las riberas del río Coca, cuyo caudal se conecta con otros afluentes hasta llegar al Amazonas. Y no hay autoridades que nos ayuden a nosotros. Estamos como indígenas que pasamos aquí y ya no podemos alimentarnos de nada. No es la primera vez. Ecuador es uno de los países latinoamericanos más golpeados por la pandemia, con cerca de 32.000 casos, entre ellos más de 1.500 muertos confirmados. Y mire cómo no están ayudando. Dicen que están dando alimenticios por el coronavirus, solamente es para la ciudad. Y los moradores que pasamos dentro de las comunidades no hay nada. Este lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado urgente a Ecuador a que adopte medidas eficaces para proteger el derecho a la salud y preservar la integridad de las comunidades indígenas ante el avance de la pandemia.